bastante rápida de la anatomía de la región de cabeza y cuello, ¿no? Entonces, bueno, digamos pues que el rostro es la carta de presentación, ¿no? Mayormente si tenemos un tumor, tenemos un trauma, tenemos algo que trabajar en la cara, mayormente tratamos de buscar simetría, uniformidad, ¿no? Entonces, para ello tenemos planos, ¿no? Tenemos acá un plano horizontal, superior, un plano inferior que nos va a dividir en tercio superior, tercio medio y tercio inferior, ¿no? También tenemos planos verticales, ¿no? De los cuales nos van a dividir en 5 partes iguales, de las cuales un quinto va a corresponder del canto interno del ojo al canto externo del mismo ojo, ¿no? Entonces es un quinto, el otro ojo es otro quinto, la raíz nasal otro quinto, 3 quintos, y los quintos externos que completan los 5 quintos, ¿no? Otra visión de tercio superior, tercio medio, tercio inferior. Bueno, y debajo de la piel tenemos todo lo que es tejido blando. En cara, en rostro, también tenemos músculos, también tenemos tejido celular subcutáneo, y en esta parte, por ejemplo, tenemos glándulas también, ¿no? Y el soporte, obviamente, es el soporte óseo, nosotros llamado macizo facial. El cuello, bueno, es la parte del tronco que une la cabeza y el tórax. Igual tenemos piel, tejido celular subcutáneo y paquetes musculares, y estos van a ir formando triángulos, ¿no? Entonces aquí vamos a ver, por ejemplo, los paquetes musculares. Aquí está el esternocleidomastoideo, se va a dividir en un gran triángulo anterior y en un triángulo posterior, todo lo que es por detrás. A su vez, hay triángulos un poco más pequeños. Aquí tenemos el video, estoy dividiendo o delimitando el triángulo carotídeo, ¿no? Tenemos el bigástrico, que nos va a subdividir también un triángulo submandibular y un triángulo submentoniano, ¿no? Y adelante un triángulo anterior, ¿no? A su vez, la línea media nos va a dividir entre derecha, ¿no?, e izquierda, ¿no? ¿Qué vamos a encontrar en los triángulos? Todas esas estructuras que ustedes están viendo, ¿no? El paquete vasculonervioso del cuello, y además vamos a tener el sistema linfático, que aquí solamente está viendo en verde, pero en realidad hay múltiples ganglios, ¿no?, en el cuello. Todas estas estructuras van a estar recubiertas o envueltas con tejidos que le llamamos aponeurosis, ¿no? Hay aponeurosis superficial, media y profunda. De ellas la más importante es la profunda, ¿no?, que a su vez también se subdivide en profunda superficial, profunda media, profunda. Estos tejidos van a envolver las estructuras que hay en el cuello, ¿no?, y se va a extender, como dicen, hasta la región del músculo psoas, hasta mediastino, ¿no?, hasta partes muy bajas del cuello, ¿no? Entonces, acá tenemos la aponeurosis superficial, miren, en un rojo, ¿no?, donde está el esternocleidomastoideo, ¿no?, hacia adelante. Después tenemos la línea media, o la aponeurosis media de la profundidad, que llamada también visceral, porque aquí vamos a encontrar prácticamente todas las estructuras del cuello, ¿no? Y por ejemplo, a ver, tráquea, esófago, tiroides, vasos, nervios, bueno, la gran mayoría de estructuras del cuello lo vamos a encontrar en la aponeurosis media de la profunda, ¿no? Y la profunda de la profunda, que es la más profunda, o llamada también perivertebral, ¿no? Bueno, y los límites del cuello, hacia el límite superior va a estar la mandíbula con su borde inferior, su rama ascendente, su articulación temporomandibular, ¿no? Hacia más posterior está la apófisis y hacia posterior está la línea occipital superior, la protuberancia occipital. Y hacia abajo, el límite inferior del cuello, está obviamente el esternón, ¿no?, las clavículas, la articulación acromioclavicular, y hacia atrás la apófisis espinosa de la séptima cervical. Es otro esquema de lo que ya un esquema de nombres, una visión bilateral. Y bueno, ahora vamos a ver qué cosa tenemos en los triángulos, ¿no?, qué contenido tenemos en los triángulos. Habíamos mencionado que tenemos paquete vasculonervioso, ¿no? Entonces, en algunos triángulos más, en otros menos, ¿no? Vamos a ver en el submentoniano que tenemos. Tenemos ganglios
En todos los triángulos vamos a tener ganglios, ¿no? Son mentonianos y ir acompañado también de las venas singulares. En el submandibular, bueno, también ganglios, de todas maneras, pero la submandibular, ahí vamos a encontrar seguramente la glándula submáxima, ¿no? Ahí es su nombre. También vamos a encontrar una rama del nervio facial, el nervio marginal. En el triángulo carotido está la carótida, obviamente, la bifurcación de la carótida, va acompañada de la yugula interna, del nervio vago, adicionalmente del ácido hipogloso y ganglios tenía que completar esto. En el triángulo muscular, que es anterior, ahí vamos a tener también ganglios y la continuación de las venas yugulares anteriores. En el triángulo posterior, bueno, el triángulo posterior mayormente está ricamente inervada, ¿no? O sea, hay que tener bastante cuidado, ¿no? Aparte de ganglios, en todos los triángulos hay, está el nervio espinal, el plexo cervical, sus ramas cutáneas y el tronco superior del plexo braquial. En cuanto a planos referenciales en el cuello, también tenemos planos horizontales que nos van a orientar más bien al compromiso de estructuras, ¿no? Por ejemplo, tenemos aquí un plano del plano inferior que nos va a subdividir en una zona 1, ¿no? Sobre todo los que están por debajo de este plano o más o menos a este plano, hay que tener cuidado de cualquier lesión, tumoración, ¿no? Pueden estar comprometiendo tanto el cuello como la región torácica, ¿no? Aquí podemos encontrar de repente tumores de pulmón, ¿no? Que va hacia el cuello, ¿no? Cúpula de pulmones, o tal vez al revés, ¿no? Un tumor de tiroides de repente y más bien se va a sumergir hacia mediastino, ¿no? Hacia región torácica. Entonces, esta región de la zona 1 siempre hay que valorar hacia la valoración de estructuras también intratorácicas. La zona 3 es un tanto bastante alta. En este caso también hay que hacer la valoración de las estructuras de base de cráneo, o sea, o provienen de base de cráneo o se explayan, se extienden hasta base de cráneo, ¿no? Entonces esas dos zonas son externas. Siempre hay que valorar la proximidad de las estructuras, ¿no? La zona 2 un tanto más accesible para nosotros para valorar. Este es un esquema de lo mismo, ¿no? Tercio inferior, tercio medio, tercio superior, la zona 1, la zona 2, la zona 3 aquí en lateral, bastante alta, cerca de base de cráneo, en relación a la región torácica. Y bueno, los ganglios hay en todos los triángulos, la podemos llamar por la misma estructuras que están en esos triángulos, o de repente por esa nomenclatura internacional, que es la que más usamos, ¿no? Que son en números romanos, ¿no? Que están así, ¿no? A lo largo del esternocleidomastoideo superior, medio, inferior, está el 2, el 3 y el 4, ¿no? Entonces completamos con el 1, el 5 es siempre superior y el 6 siempre. La podemos nombrar así, ¿no? Con números romanos, o también de acuerdo a estructuras que están muy próximas, ¿no? Por ejemplo, aquí está el 2, 3 y 4, está asociado a la yugular y la carótida, ¿no? El 2 es yúgulo carotidio superior, el 3 yúgulo carotidio medio y el 4 yúgulo inferior, ¿no? La región 1 está más asociado a la región submandibular, por ahí también se da el nombre. La región 5 posterior, ahí encontramos el nervio espinal, por eso también su nombre. Y la región del triángulo anterior también está la región prelaringotraqueal y por ello también se puede nombrar de la misma, ¿no? Entonces, la nomenclatura internacional con números romanos, que lo podemos entender en cualquier idioma, no es fácil, es comprensible, o si quieren describir con la zona dorsal también se puede. ¿Qué vamos a revisar en cabeza y cuello? He hecho una agrupación más o menos de lo que se va a revisar en esta sección. Tal vez hoy en día ya queda muy poco, pero creo que eso es lo que se va a revisar. Patología congénita que vamos a revisar el día de hoy. Traumatología, que me imagino que ya llegamos. Patología tumoral, hoy vamos a tocar tiroides, ¿no? Obviamente los traumas o las resecciones radicales pueden conllevar a lo que es la cirugía reconstructiva. Otro de los puntos que también se va a revisar seguramente es la alteración del crecimiento de los maxilares, ¿no? Lo que es la cirugía ortognática.
Bueno, mayormente nosotros, ¿qué vamos a tener? ¿No? Mayormente, si vamos a ver, los pacientes se van a consultar siempre por la aparición de una masa, un nódulo, en cualquier área de la cámara, del cuello, ¿no? Entonces, de diverso tamaño, diversa etiología, diverso tiempo de evolución, ¿no? Y algunas características asociadas, ¿no? Entonces, nosotros tenemos que valorar a dónde estamos encontrando el nódulo, a qué nivel, en qué triángulo más o menos, para hacer la valoración frente a qué patología podemos estar enfrentando, ¿no? Entonces, una vez hecho eso, dónde está ubicado, tenemos que catalogarlo en grupos etarios, ¿no? Es mayor de 40 años, de 15 a 40, pues un niño, ¿no? Los mayores de 40 años que tengan una masa, lo primero que debemos descartar es que no sea maligno, ¿no? Esa es la primera posibilidad. Mientras que en los menores de 40, incluyendo los niños, la primera posibilidad es inflamatoria, ¿no? No necesariamente congénito, ni siquiera en los niños, no va a ocupar el segundo lugar el congénito. En los adultos mayores, ¿no? Mayores de 40 años, hay congénitas, sí, también hay enfermedades congénitas, ¿no? Van a aparecer o se van a hacer evidentes en la edad adulta, mayores de 40 años también hay, ¿no? Pocos, pero sí, también encontramos algunos, ¿no? Entonces, la primera descartamos el maligno, y en segundo lugar, sí va también el inflamatorio. En cuanto a tumores malignos en los niños, también es un poquito más de mayor frecuencia que los tumores malignos, ¿no? El único en esa edad intermedia, ¿no? De 15 a 40 años, los tumores malignos es la última posibilidad de que pueda ser, ¿no? Sin embargo, esto va disminuyendo, tal vez estos 40 va a ir disminuyendo a un poquito menos, porque ya va apareciendo una cantidad de tumores malignos en la actualidad, ¿no? Ok, vamos a ver entonces qué enfermedades congénitas podemos encontrar en los grupos etarios. Si tenemos niños, en mayor incidencia lo que tenemos es el quiste de cóndilo tiroides. En la edad media, en los jóvenes, la primera posibilidad es el quiste branquial, ¿no? Y entonces, y en los adultos podemos encontrar, sí, también de ellos podemos encontrar linfangioma. El linfangioma lo podemos encontrar en mayor frecuencia en los niños, ¿no? Pero eso sí, en los adultos es la enfermedad congénita que podemos encontrar. No muy frecuente, pero esa es la que podemos encontrar. En cuanto a los inflamatorios, sí, en todos los grupos etarios es igual. Órganos inflamados, aumentan su volumen, de etiología infecciosa en primer lugar, y tenemos la bacteriana, viral, la reumatosis, ¿no? Eso sí, en todos los grupos etarios casi la etiología se comparte, ¿no? Si queremos hacer una evaluación de las causas de adenopatía, son múltiples causas, ¿no? Claro, las más frecuentes son las infecciosas, ¿no? Y dentro de las infecciosas, las virales, ¿no? Una de las más frecuentes, como por ejemplo adenovirus, mononucleosis infecciosa, Epstein-Barr, la rubiola cruza mucho con adenopatías, ¿no? Cuello, HIV, bueno, todos los virus pueden dar adenopatías. Dentro de las bacterianas, una faringitis, ¿no? La amigdalitis estreptocócica, estafilocócica, también puede dar daño inflamatorio. Otras enfermedades que también dan aumento de volumen, los que tienen mascotas, gatos, ¿no? Enfermedad por amniasis de gato, ¿no? Brucelosis, ¿no? También pueden ser causas micóticas, clamidias, parásitos, es decir, cualquier proceso infeccioso puede dar adenopatías, aumento. Otra de las causas también enfermedades inmunológicas, ¿no? Por ejemplo, el lupus eritematoso sistémico, el síndrome de Sjögren, AR, ¿no? AR-1000, ¿no? Un montón de enfermedades inmunológicas que pueden causar adenopatías. Y dentro de las malignas están los famosos linfomas de Hodgkin, leucemia, y las otras que son metástasis, ¿no? Que son primarios de algún lugar y que ha dado metástasis al cuello, a un ganglio. Creo que es lo más común, ¿no? Metástasis. Hay otras enfermedades un tanto ya más raras por depósitos de lípidos como Gaucher, Niemann-Pick, Fabry, también. Y otras que también en algún momento pueden causar con adenopatías son el hipertiroidismo, ¿no? Es que nos puede de repente llevar a confusión, pensando que es de repente algo maligno.
pero hay que tener en cuenta que en algunos casos podemos presentar aumento de volumen del hígado. Y hay otro grupo que no son tan frecuentes, pero que sí se presentan también adenopatías como la enfermedad de Castleman, Kawasaki, Kikuchi, Rojairo, sarcoidosis, amiloidosis, ¿no? No son muy frecuentes. Bueno, y dentro de las enfermedades neoplásicas, ¿no? El sistema linfático, tanto para benignas, para congénitas, que es casi uniforme para todos los grupos etarios, como ustedes están viendo acá. Dentro de las malignas, mira, el linfoma va a aparecer en todos los grupos etarios, ¿no? Sí, el linfoma es muy poco frecuente en las niñas, pero que va a haber es el linfoma. En el grupo intermedio hay un tumor maligno. Claro, hoy de momento hay otros tumores malignos, pero esos son los más frecuentes, linfoma. Y los adultos también linfoma, ¿no? Bueno, entonces cuando analizamos las masas en cuello, sobre todo mayores de 40 años, habíamos dicho que hay que descartar que no sea maligno. Entonces, la posibilidad es que 85% son neoplásicas, solo 5% de los nódulos van a ser inflamatorios. De las 85% que son neoplásicas, 85% son malignas, ¿no? Solo el 15% va a corresponder a benignas. De estas malignas, el 85% ya es metástasis, ¿no? Y de estas metástasis, el primario, el origen, va a estar por encima de las clavículas, o sea, cuello, cara, ¿no? Pero va a haber un 15% que va a tener esa metástasis a distancia, ¿no? De otro lado. Aquí podemos hacer una valoración, por ejemplo, cuando tenemos ganglios en el grupo 1, el grupo 2, 3, ¿no? Y más o menos puede ser un ganglio inflamado o una metástasis, ¿no? Y podemos ir a buscar de dónde puede haber partido proceso inflamatorio, tumoral, ¿no? Si estamos en el grupo 1, por ejemplo, hay que buscar boca, labio, boca, lengua, por ahí debe estar, ¿no? Estamos en el grupo 2, faringe, rinofaringe, orofaringe, hipofaringe, por ahí debe estar un proceso infeccioso, un proceso tumoral, algo debe haber ahí, ¿no? Por eso expresamos en el grupo 3, si tenemos un grupo 3, mayormente tenemos que ir a buscar tiroides, ¿no? Algún proceso mayormente tumoral en tiroides, más no en todo, ¿no? En grupo 4, puede ser esófago, ¿no? También tiroides puede dar, ¿no? Pero menos porcentaje. Y en el grupo 5, ¿no? En triángulo supraclavicular, ahí vamos a encontrar el famoso ganglio de Virchow, ¿no? Que es metástasis de cáncer de estómago. Pero no solamente estómago da metástasis, ¿no? Puede dar páncreas, puede dar esófago, pulmón, mama, ¿no? Ovario, próstata, todas esas estructuras pueden dar metástasis al cuello, ¿no? No he dicho que menor porcentaje, pero sí. Y en occipital, bueno, cuero cabelludo. Y aquí está, que ya les había mostrado, todas las hematopatías que pueden aparecer, ¿no? Dentro de las enfermedades neoplásicas podemos tener tumores primarios de laringe, hipofaringe, ¿no? U otros tipos de tumores. Tumores de glándulas tumores vasculares como el glóbulo carotídeo, hemangiomas, neurolinomas, tumores de glándulas salivales, ¿no? De glándula axilar, de correa parótida, ¿no? Y así sucesivamente vamos a hacer la valoración de tumores, nódulos o masas que pueden aparecer en la región de cabeza. ¿Alguna pregunta? Bueno, vamos a tener unos 5 minutos de receso para continuar con la clase de tiroides. Ok, bueno, vamos a continuar con esta segunda clase. Nos toca hablar de tiroides. No vamos a hablar obviamente de toda la patología tiroidea. Vamos a hablar más de la parte que la cirugía puede ayudar en el tratamiento de algunas patologías, ¿no? Entonces, a ver, vamos a ir revisando. Para empezar, diremos, esta es la anatomía y como ustedes están viendo, esta es una glándula normal y en la relación que tiene con los grandes vasos, la tráquea, el esófago, ¿no? Los nervios, ¿no?
Esto es una glándula normal, que es pequeña y que no debe palparse normalmente, pero comprenderán si es una masa, es un tumor, o maligno o benigno, puede producir efectos compresivos, infiltrativos a todas las estructuras que se examinan. Entonces, lo más cercano y lo más, diríamos, lo más delicado de repente es la infiltración a la vía aerodigestiva o compresión a la vía aerodigestiva, ¿no? Cualquiera de debemos hacer una revisión de qué es un nódulo tiroideo. Un nódulo tiroideo es aumento de volumen en número y tamaño de células tiroideas, ¿no? Puede ser benigno, maligno, pero bueno, es un aumento de tamaño en el número de células tiroideas. Y en nuestro medio, o bueno, en la actualidad, hay una prevalencia bastante alta, ¿no? Estamos llegando ahorita hasta 68% de posibilidades de nódulos tiroideos en la población en general, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a hacer con todos estos nódulos tiroideos? Son comunes, como decía, hasta el momento como 68% de la población en general, y no necesariamente se van a palpar. Lo que hoy en día tenemos son los exámenes de ayuda diagnóstica de alta resolución y mayormente cada vez más de más resolución. Entonces nos van a captar nódulos mucho más pequeños que antes seguramente no lo podíamos identificar, ¿no? Entonces, pero para palpar más o menos el nódulo tiene que ser mayor de 1.5 centímetros. Otra de las características es más frecuente en mujeres que en varones, en una relación de 9 a 1, en mujeres por un varón. En extremos de la vida o edad avanzada mayormente también, ¿no? Más vida, más factores de riesgo ahí, ¿no? Sufridos, zonas endémicas, ¿no? Exceso o defecto de yodo también. Antecedentes de radioterapia por alguna patología, alguna enfermedad en la región del cuello o también antecedentes de radiación externa, ¿no? Hoy en día lo que tenemos es diagnóstico incidental por imagen, ¿no? No se le envía al paciente a veces ecodopler de carótidas, un ataque de tórax, ataque de cuello por enfermedades que no necesariamente son de tiroides, o ecotomografía de cuellos, ¿no? Por ganglios, presencia de ganglios, y incidentalmente nos van a informar que hay nódulos tiroideos. Entonces, ¿qué vamos a hacer con esos nódulos tiroideos? Otro de los conceptos a tener presente es un microcarcinoma. ¿Qué es un microcarcinoma? Un carcinoma de tiroides, pero menor de 1 centímetro y mayormente está referido a cáncer papilar de tiroides. Entonces, si no se palpa, obviamente es más difícil que vamos a tener una idea. Por eso dice microcarcinoma, ¿no? Como que no se pueden identificar. ¿Cómo se ha identificado estos microcarcinomas? A veces son hallazgos de repente una hemitirotomía por un boloide, o sea, un tumor benigno, y tienen focos de cáncer, ¿no? Menores de 2 centímetros. U otros, en este caso, los que se ha identificado es que en la mayoría de personas que fallecen por cualquier patología, se hace un estudio, ¿no? En las autopsias de la glándula tiroides, ¿no? Y en esos estudios se ha encontrado focos de cáncer de tiroides, papilares más específicamente, pero que no ha sido la razón del fallecimiento. Vamos a hablar de la incidencia de cáncer. En los últimos años ha aumentado un poquito más, ¿no? En este caso estamos hablando de 5 a 18% de todos los nódulos fríos podrían ser susceptibles de cáncer, pero hoy en día ya estamos llegando, digamos, al 25%, ¿no? ¿Cuál es la etiopatogenia para desarrollar nódulos tiroideos? Hay unos factores que obviamente son factores para múltiples enfermedades. A ver, el tabaco, ¿no? El tabaco, ustedes saben que es un factor de riesgo para múltiples enfermedades, no solamente para tiroides, para cáncer de cavidad oral, cáncer de pulmón, cáncer de vía aérea, ¿no? Entonces, para diabetes, para hipertensión, ¿no? Entonces, es un factor de múltiples enfermedades y no iba a ser exento cada tiroides, ¿no? Otra, la radiación, ¿no? La radiación también, saben que es un factor de riesgo para múltiples neoplasias, sobre todo, ¿no? Lo que acá sí, de repente, más específico en para tiroides es déficit o exceso de yodo, ¿no? Tal. Y otra, el embarazo, ¿no? Que va a estimular el crecimiento de un nódulo o aumentar el crecimiento, ¿no? O ingestión de sustancias bociógenas naturales, ¿no? Se dice que la yuca, la mandioca, la col podrían ser sustancias bociógenas, ¿no? Aumento el volumen de los tirocitos.
Otro de los factores que también yo creo que ya está determinado en múltiples enfermedades es el factor genético. Si uno tiene factor genético de alguna X enfermedad, es muy probable que los descendientes puedan desarrollar la enfermedad, ¿no? Y en este caso también se ha estudiado, hay un gen autosómico dominante que ya se ha demostrado, sobre todo en familiar, en cáncer medular tiroides, ¿no? En el cáncer papilar también se va estudiando, también se plantea una genética, pero en este caso la información es con relación a la comparación de gemelas univitelinos en la comparación con gemelos bivitelinos, ¿no? Donde se ve mayor incidencia de nódulos en los gemelos univitelinos, ¿no? De ahí la influencia genética. Otros factores que también van a estimular las células foliculares, ¿no? Una de las importantes acá es la TSH, ¿no? Porque trabajamos mucho con la TSH bloqueada, o sea, por eso que es un factor que siempre estamos valorando, siempre estamos midiendo, ¿no? Otro de los factores, interleuquinas, factores de crecimiento de fibroblastos, crecimiento epidérmico, ¿no? Que son factores que van a estimular el crecimiento de tirocitos en número ótomo, ¿no? ¿Cuáles son los factores de riesgo para neoplasia o para cáncer, ¿no? Hay múltiples factores, a ver, vamos a ver. Sexo masculino, ¿no? Si bien es cierto, los nódulos tiroides es la incidencia es muy alta, la prevalencia es alta, pero habíamos mencionado que la relación entre mujer y varón es de 9 a 1. O sea, son pocos, pero esos pocos, la posibilidad de ser maligno es mucho más alta, ¿no? Los extremos de la vida, ¿no? Los niños o puntos mayores, mayor posibilidad de cáncer. Si es un nódulo que está creciendo, ¿no? También es una sospecha de cáncer. Si hay invasión local, es poco móvil. Es un nódulo frío, también es mucho más alta que si fuera un nódulo caliente, ¿no? Factores si de zonas endémicas, ¿no? Aumento, déficit de yodo, ¿no? Es un factor. Si está creciendo rápidamente, es una sospecha de que sea un cáncer. De radioterapia previa por alguna enfermedad, ¿no? Alguna situación, ¿no? Antecedentes familiares, que el paciente haya tenido cáncer, si es uno solo, también es mucho más alto que sea maligno. Si es duro, fijo, poco móvil, está acompañada con ganglios, ¿no? La posibilidad, o hay alteración de la voz, ¿no? Parálisis bronquial, la gamma son fríos, es una sospecha de que estamos frente a un cáncer. Entonces, tenemos grados de sospecha, alta, moderada, baja, ¿no? Entonces, ¿en quiénes es alta sospecha de neoplasia de cáncer, ¿no? Crecimiento rápido, si es duro, poco móvil, hay alteración de la voz, hay un ganglio, hay una alta sospecha de una. Ahora, este código es factores asociados al tipo de cáncer, ¿no? Entonces, la TSH que ya hemos hablado, ¿no? Es más importante, un factor más importante, está asociado al cáncer papilar. Las radiaciones también, ¿no? Cáncer papilar. El yodo, tanto en exceso o en defecto, está asociado más bien al cáncer folicular, ¿no? Y el genético, ¿no? Porque ya se ha demostrado, sobre todo en familiar, un gen autosómico dominante, el medular, ¿no? Hashimoto, que puede llevar linfoma, más irradiación. ¿Cuál es la clínica? Habíamos mencionado que a veces ni siquiera vamos a mirar ni vamos a palpar, ¿no? Sobre todo si es menos de 1.5, no vamos a palpar. Esto en este caso ya son nódulos más grandes, donde el paciente o un familiar o mirándose al espejo, o no, en un examen de rutina van a ver un aumento de volumen, un bulto, ¿no? Un bulto en el cuello, y entonces va a consultar, precisa cuando son más grandes, ¿no? Otros pueden acudir por un dolor de cuello, odinofagia, alguna otra molestia en el cuello, y podemos solicitar la ecografía, y la ecografía tiene mayor sensibilidad, obviamente, y nos van a probar el mismo. Ahora, si es muy grande, habíamos mencionado que puede obstruir, infiltrar la vía aerodigestiva, entonces, ¿qué va a poner? Que va a dar dificultad respiratoria, disfonía, disfagia, disnea, ¿no? Por el tamaño, por la infiltración que pueden hacer. Y si hay infiltración a nervios recurrentes,
podemos objetivizar difonía o cóncava. El examen físico, o sea, para palpar, mayormente se está recomendando por la parte posterior, ¿no? Se palpa cada lóbulo, el istmo y el lóbulo contralateral. En este caso son grandes, se ven ya a distancia, ¿no? Y aquí está una graduación de lo que es el bocio, el aumento del volumen de la tiroides, ¿no? El 1A y el 1B es palpable, pero el 1A no se ve, ¿no? O sea, será 1.5, pero tampoco se puede ver, ¿no? En el 1B se palpa, pero se puede objetivizar con cuello estimado. El cuello 2 sí se palpa, se ve, pues normal, y el 3 ya se ve a distancia. Tipos de nódulos tiroideos, ¿no? Tenemos en cuanto a su función, ¿no? Nódulo frío, nódulo caliente, hiperproducción de hormonas tiroideas, esto nos va a dar el hipertiroidismo, y lo que vamos a objetivizar es el efecto que producen las hormonas. Entonces, vamos a ver taquicardia, tremor distal, adelgazamiento, diarrea, nerviosismo, ¿no? Eso es lo que va a producir un aumento de hormonas tiroideas. ¿Cuáles son los exámenes de ayuda diagnóstica para patología tiroidea, ¿no? En primer lugar habíamos dicho el TSH, ¿no? El TSH es, en primer lugar, vamos a proseguir con 4 libre. Y bueno, el T3 mayormente está orientado cuando estamos sospechando de hipertiroidismo. En cuanto al examen de ayuda por imágenes, la ecografía es gold estándar, ¿no? Nos va a dar una serie de características importantes que nos va a orientar a un diagnóstico de repente de riesgo de malignidad, sospecha de malignidad. Y completamos para determinar si estamos frente a un proceso benigno, maligno, la biopsia por aspiración con aguja fina y con guiado, ¿no? Si ya tenemos todos nuestros estudios y de repente ya tenemos el diagnóstico y estamos planteando un tratamiento quirúrgico, tal vez debemos valorar si es resecal, no resecable, operable, no operable. Entonces, para ello nos ayuda sobre todo para la resecabilidad, a ver qué estructuras lo podemos, si se puede conservar, no se puede conservar, ¿no? Una tomografía. Ahí tenemos las imágenes, ¿no? Nos va a dar la ecografía una serie de características que nos pueden dar información para alta sospecha, baja sospecha de malignidad, sobre todo de malignidad. En este cuadro lo que vemos es usando patrones de sospecha de la alta, ¿no? Entonces, por ejemplo, podemos ver acá, un nódulo quístico, bordes regulares, ¿no? La posibilidad de que sea maligno es menos del 1%. Pero sí, o sea, podría ser, pero la posibilidad es menos del 1%, ¿no? Y nos vamos a más bien al lado contralateral, al lado opuesto, ¿no? Entonces, bordes irregulares, hipoecogénico, y hay un montón de puntitos de microcalcificaciones, hay shunts arteriovenosos, ¿no? Entonces, en este caso, es una alta sospecha de malignidad, pero que va del 70 al 90%, ¿no? O sea, no es 100%, ¿no? Es una alta sospecha de que estamos frente a un tumor maligno. Y este es en resumen el cuadrito de la información, ¿no? Gráfica. Y en realidad nos da especificidad un tanto alta algunas características, pero mayormente no llegamos al 100%, salvo los shunts arteriovenosos, que no siempre vamos a encontrarlos, ¿no? Entonces, un borde irregular, 1085 alta, microcalcificación 94, hipoecogenicidad 3, ¿no? Que nos pueden orientar a una sospecha de malignidad, ¿no? Entonces, en base a la ecografía, ¿no? De alta sospecha, baja sospecha, vamos a determinar la biopsia por aspiración con aguja fina. Y esa es la información de la biopsia, ¿no? Expresada en Bethesda. Y tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, ¿no? Entonces el 5, el rojo que hemos puesto son los de más alta sospecha de malignidad, pero no estamos llegando al 100%, ¿no? 80, acá en el 6 dice que incluye la diagnóstico por biopsia, ¿no? Pero en realidad el definitivo nos da la anatomía patológica.
Acá nos va diciendo TIRAS 0% de malignidad, pero no necesariamente. Habíamos visto en el anterior que es otra data que puede ser 1%. Y ahí está nervioso con esto. Este es el TIRAS, ¿no? El TIRAS, el otro era de la ATA, características de la ATA, y este es TIRAS, ¿no? Este es el BTS. Los BTS que son muy parecidos, por eso el 5 y el 6, el 5 es sospecha y el 6 es probablemente maligno, ¿no? Entonces, pero riesgo de malignidad, mira, el BTS, que es la información del BAF, llega hasta 99. Siempre hay un 1% de que no necesariamente puede ser. No es la medicina, no es una ciencia exacta, ¿no? Si es blanco-negro, ¿no? Siempre hay un riesgo de que no sea la posibilidad. Pero si, por ejemplo, yo estoy acá en el Bethesda 2, la posibilidad de riesgo es 3%. ¿Por qué se hace la valoración de esa forma? Porque la cirugía de tiroides está exento de riesgo, ¿no? Entonces la calidad de vida también va a influenciar. Por eso que se valora mucho estos riesgos de malignidad, tanto de la ecografía como de la biopsia, para plantear un tratamiento. Por eso que aquí está en el planteamiento, ¿no? Por ejemplo, 2, dice seguimiento, en el 3, repetir, ¿no? En 4 sí, a pesar que no sabemos es 15 a 30% de malignidad, no sabríamos cuál sería, entonces se recomienda la lobotomía quirúrgica y en todo caso el patólogo nos dará la información, ¿no? Para el diagnóstico definitivo. La mamografía más sobre todo cuando estamos sobre hiperfuncionamiento mayormente, ¿no? Hipertiroidismo, y el diagnóstico definitivo siempre es la anatomía patológica, ¿no? Bueno, entonces tenemos indicaciones de cirugía. ¿En quiénes vamos a tener cirugía? A ver, debido a las altas prevalencias no tiroideos y la baja frecuencia casi todavía baja, ya estamos llegando al 21%, entonces tenemos que decidir en quiénes seguimos haciendo diagnóstico, estudios de diagnóstico y en quiénes va a justificar un tratamiento médico quirúrgico. Entonces, a ver, los nódulos encontrados incidentalmente y no hay factores de riesgo, toda esa lista de factores de riesgo que he puesto, no hay, entonces, y son pequeños y son quísticos, no deberían estudiarse. Nódulo mayor de 1 centímetro, ¿no? Podríamos someterlo a observación periódica. Y si es nódulo mayor de 1 centímetro y tiene factores de riesgo, ahí sí se recomienda la biopsia. Entonces, a ver, mayores de 1 centímetro. Primero TSH ya lo hemos mencionado, ¿no? Si es hiper, se va a otro, no va a cirugía, se va a tratar a otro tipo de tratamiento médico, ¿no? El EU o lipo sí puede ir a BAF, ¿no? Y el BAF o la biopsia nos puede dar, a ver, maligno, ya se va a cirugía. El sospechoso también se va a cirugía. Los dos se van a cirugía. Nos puede dar benigno, ¿no? Entonces ahí planteamos hacer seguimiento, control, ¿no? Podemos hacer un control a los 6 meses. Eso sí, si vemos que ha cambiado, aumentado de volumen, o hay más características, también igual se va a cirugía, ¿no? Por sospecha. Mientras que si ha disminuido, está menor, ha desaparecido, porque hay casos así, ¿no? Que vienen a veces grande y después de un tiempo va disminuyendo maligno. Entonces, ahí queda en observación. Otros que pueden ser quísticos, que habíamos mencionado que mayormente son benignos, ¿no? Solo 1% de posibilidad de que fueran malignos. Pero estos, a pesar que son benignos, siguen creciendo, siguen aumentando el volumen, todo. Entonces, también recomendamos nosotros cirugía, ¿no? A pesar que las características dicen que es aparentemente benigno, pero está recidivando, está aumentando, entonces también recomendamos la cirugía. ¿Qué hacemos con el benigno? ¿No? Supuestamente con el benigno no hay factores de riesgo. Se puede observar, esto lo hace endocrino nosotros, ¿no? Se puede observar y se puede hacer un tratamiento supresor del TSH, que hemos dicho que es el mayor factor, ¿no? Para estimulación de crecimiento de células. Entonces podríamos bloquearlo con levotirosina por medio año, un año más o menos, y volverle a hacer control, ¿no? Si es que ha crecido, igual se va a cirugía.
así el VA, todo sea negativo, ¿no? Es más, si es menor o igual, ¿no? Entonces podría quedar en observación. Siempre en cuanto aumenta el volumen hay que ir a cirugía. Indicaciones para cirugía. Entonces, los malignos, ¿no? Definitivamente, son resecables, ¿no? Los sospechosos, también la cirugía. Pueden ser benignos también, pero está comprimiéndose, también va a ser. Puede ser que mis exámenes digan benigno, negativo, pero crece y crece, entonces también hay que sugerir una cirugía. Y los quísticos que aparentemente son benignos, pero si están reservando, están creciendo, de todas maneras, también recomendamos cirugía. Bueno, entonces la cirugía tiroidea va a resolver un grupo de padecimientos tiroideos, ¿no? Sobre todo en tumores malignos, en infecciosos, en estéticos también. Habíamos dicho que se palpa a 1,5 centímetros, pero ver ya es mucho más grande, ¿no? Entonces a nadie le gusta tener ahí un tumor a veces en el cuello. Nosotros mayormente recomendamos mayor de 4 centímetros, también igual, así sea benigno, cirugía, ¿no? En la resolución de tumores funciona, ¿no? Mayormente no indicamos el tratamiento, como ustedes han visto, no indicamos el tratamiento quirúrgico en tumores funcionales por la elevado riesgo de mortalidad, ¿no? Porque se libera gran cantidad de hormonas y que va a producir una tirotoxicósica, y además que estos tumores hiperfuncionantes están hipervascularizados, ¿no? Son muy sangrantes y va a ser muy difícil identificar estructuras ahí en la zona. ¿Sí? Por ello, lo prioritario en estos pacientes es tratamiento médico, que puede ser bloqueador, puede ser con yodo, ¿no? Con cualquier otra alternativa de tratamiento. Bueno, entonces habíamos mencionado que la tiroidectomía solucionaba, ¿no? Una serie de patologías tiroideas, y de ellas tenemos los tipos, ¿no? Esta es una cirugía radical, ¿no? Es radical eliminar toda la tiroides completita, ¿no? Pero nosotros sabemos que en los polos hay otras granulitas pequeñitas, ¿no? Paratiroides, que se va a irrigar por vasos tiroideos. Entonces, si yo le quito acá la tiroides, no va a ver cómo se irriga las paratiroides, ¿no? Entonces, si es un maligno, obviamente el concepto es eliminar todo el resto tiroideo, ¿no? O sea, ya los efectos secundarios a veces se trata de compensar. Pero si, por ejemplo, tenemos un tumor benigno, la mayoría a veces es una cirugía conservadora. Conservamos la parte que no está afectada, la parte que se puede conservar. Ahora, en estos casos de metirotomía sí se puede, técnicamente se puede aislar o se puede extirpar, ¿no? Pero cuando ya se deja pedacitos, ahí sí el sangrado es mucho mayor, pero si hay que dejarlo para tratar de irrigar para tiroides, ¿no? Estructuras, mayor, y si es benigno, mayormente tratamos de conservar, ¿no? Si está solamente en el istmo y es benigno, pues se puede conservar los otros. Ahí está, tiroidectomía total, EMI, ¿no? Y complicaciones de la cirugía tiroidea, ¿no? Eso es lo que les hablaba, la crisis tirotoxicótica, sobre todo no hiperfuncionante, son altamente mortales, ¿no? Realmente muy, muy, muy aparatosos, pues no recomendamos nosotros operar en hiperfunción, ¿no? Produce en una tiroidectomía total, está muy cerca de los grandes vasos, entonces son hemorragias, lesión de los nervios, ¿no? Un nervio recurrente, ¿no? Del nervio laríngeo superior, hipopara, ¿no? O sea, tos y tiroidectomía total, ¿no? Perforación facial. Este es un estudio hecho por varios autores y comparativamente entre lo que es la cirugía radical, ¿no? Total, y la cirugía conservadora. Entonces ustedes pueden ver que varios autores, siempre la radical tiene comparativamente mayor complicación que una cirugía conservadora, ¿no? La hipopara, por ejemplo, llegando hasta 27%, acá llegando hasta 33%, bastante alta, ¿no? Hipopara, la lesión del nervio también sobre 4.5, y acá puede estar llegando hasta el 14% de lesión del nervio, ¿no?
tipos de nódulos, bueno, son benignos y malignos, que ya hemos dicho, ¿no? Dentro de los benignos, nodo, fibroide, adenoma, ¿no? Y vamos a revisar hoy lo que es cáncer o NM de tiroides. Entonces, está subdividido en 3 grupos. El primer grupo, el más importante, diría yo, porque es el que de mayor incidencia o incidencia y prevalencia, sí, ¿no? Y de ellos el papilar en 80% de tipos de cáncer de tiroides, ¿no? Que vamos a ver en cada uno. En un segundo grupo tenemos el cáncer de la tiroides y otro tercer grupo, ya para nombrar nada más, el cáncer indiferenciado con la tiroides. Vamos a revisar entonces los tipos de cáncer de tiroides. Y antes de eso necesitamos estadiar, ¿no? Y para estadiar necesitamos el famoso TNM. Bueno, entonces les decía que en todo neoplasia maligna en realidad hay que estadiar, y uno de los valores que hay que tomar en cuenta es el TNM. El T mayormente que vamos a estar revisando en todo, seguramente en otros temas también, el T1 siempre va a ser menor de 2 centímetros, ¿no? El T2 va a ser de 2 a 4, pero sí hay que tener en cuenta que deben estar limitados dentro de la tiroides, ¿no? No debe salir de la tiroides, ¿no? Si estos salen, a pesar que pueden ser más pequeños, como por ejemplo, ya estamos hablando de un T3, ¿no? Y si pueden ser un tamaño mayor de 4 centímetros también, pues adentro de la tiroides también un T3. En un T4 ya es cuando es mayor de 4 centímetros o puede ser pequeño, pero ya está invadiendo estructuras vasculares, entonces ya estamos considerando un T4, ¿no? Le tenemos metástasis ganglionar, los famosos N, ¿no? N1A, que están relacionados al grupo 6, ¿no? Mayormente, y que no hemos visto acá el grupo 7, ¿no? Pero el grupo 6 y 7 que hemos visto en las primeras imágenes, ¿no? Y está catalogado como N1A, ¿no? Y el N positivo, mejor dicho, N positivo, pero como uno ve si hay metástasis del grupo 1, 2, 3, 4, sino el resto, ¿no? Ese es 1B. Esto en cuanto a cáncer papilar de tiroides, o sea, no a todos los cánceres. Y metástasis, ¿no? 0 o 1 se da metástasis. Y con eso hacemos el estadiaje, ¿no? Entonces, no voy a repetir el estadiaje, que ustedes lo van a ir repitiendo seguramente en todas las patologías que van a ver a lo largo de todo este capítulo, esto que está en azul, porque son similares, son muy parecidos, así que eso ya no voy a repetir, seguramente lo van a ir repitiendo en todas las patologías que van a ir viendo. Pero sí cabe mencionar aquí, por ejemplo, el tipo papilar, ¿no? En menores de 55 años, ¿no? Y solo vamos a tener un estadio 1 y estadio 2, ¿no? Este es el papilar, ¿no? En el tipo papilar. Y vamos al otro extremo, ¿no? El anaplásico, que es lo opuesto, y ahí por el contrario, todos los tumores van a ser en estadio 4. Todos estamos en estadio avanzado, ¿no? Así sean pequeños, así sean pequeños, ¿no? Todos son estadio 4, ¿no? Entonces, el papilar, que es el más frecuente, ¿no? Y en los menores, 55 años, tenemos hasta estadio 2, ¿no? Mientras que el anaplásico tenemos todos estadio 4. Vamos a revisar algo del cáncer papilar de tiroides. Representa 60-80% de todos los cánceres de tiroides, ¿no? 70% va a ser unilobular, pero 20% multicéntrico y 20% bilateral.
De ahí que nosotros mayormente recomendamos, si ya tienes un diagnóstico papilar, ¿no? Total, ¿no? Sacar toda la tiroides. La diseminación es predominantemente linfática en el 50% de casos, ¿no? Hematógena bastante baja, más o menos llegando al 5%. En cuanto a la anatomía patológica, forma papilas y por eso le han puesto ese nombre, ¿no? El tratamiento, en este caso de papilar, vamos a tener bastantes tratamientos complementarios, no solamente uno. Podemos tener el quirúrgico, ¿no? De repente se requiere radioterapia con yodo 131, también se puede hacer. Y al final, lo que sí podemos hacer el tratamiento de hormonosupresión de la TSH, ¿no? Que hemos mencionado, ¿no? Con levotiroxina. Ya son varios tratamientos combinados. Pero hay factores pronósticos positivos, o sea que no va a aparecer el tumor, no va a volver a aparecer, ¿no? El tumor, o factores pronósticos negativos en la que el tumor puede volver a aparecer, ¿no? Entonces, en los negativos, cuando son mujeres, son nódulos pequeños, intratiroideos, un solo foco tumoral, entonces eso se va a controlar tranquilamente con la cirugía. Pero hay factores pronósticos negativos, extremos de la vida, ¿no? Mayor 55, más 20, los varones, ¿no? Cuando el tamaño es menor de 4 centímetros, hay invasión de la cápsula, hay metástasis a distancia, puede ser papilar, pero el tipo histológico puede ser de mayor agresividad. Todos estos son factores pronósticos negativos. Vamos a pasar al cáncer folicular de tiroides. Esto hemos mencionado que estaba asociado más bien al yodo, ¿no? Tanto por exceso o por defecto. Está asociado al cáncer folicular de tiroides. La diseminación de este cáncer es predominantemente hemática. Eso significa que dar metástasis a distancia, 20% de los casos, especialmente a huesos, ¿no? Entonces, es un tumor más agresivo que el anterior, obviamente que la diseminación más mayormente a distancia, ¿no? El tratamiento es quirúrgico, también podemos tener radioterapia con yodo 131 y hormonoterapia sustitutoria. El cáncer de Hartle es el tercer cáncer diferenciado. Este es más agresivo que el anterior porque su diseminación también es hematógena, predominantemente hematógena, obviamente mayor mortalidad. El tratamiento es tiroidectomía total, ¿no? En síntesis, cáncer diferenciado de tiroides podemos tener sumativo, ¿no? No es que elegimos, ¿no? La cirugía puede requerir radioterapia, eso sí, hormonoterapia supresora con la tiroxina, y si es de repente muy avanzado, podemos todavía tener la opción de radioterapia. Tenemos factores pronósticos de bajo riesgo de recurrencia, que vuelve a aparecer el tumor. Si es menor de 45 años, si es papilar, menor de 4 centímetros, está dentro de la tiroides, no hay metástasis, probablemente bajo riesgo de recurrencia. Alto riesgo que pueda volver a aparecer el tumor, mayor de 45, si es folicular, ¿no? Mayor de 4 centímetros, ha salido fuera de tiroides o hay metástasis a distancia, riesgo alto de recurrencia, ¿no? Que esto está expresado acá en este cuadrito, ¿no? Es lo mismo, un bajo riesgo, pequeños, menor de 4 centímetros, hay ganglios, ¿no? Diferencia del alto riesgo donde ya tenemos ganglios, mayor de 4 centímetros, metástasis, ¿no? Entonces, hay alto riesgo de recurrencia. Vamos a pasar a otro tipo de neoplasia. Este es otro grupo de cáncer de tiroides. Estas se desarrollan de las células parafoliculares y estas células producen calcitonina, ¿no? Entonces, por eso que la calcitonina puede, ¿no? Nos sirve de un marcador tumoral. Podemos encontrar uno asociado a un gen autosómico dominante, que es el cáncer medular familiar, que es el 80%, pero también podemos encontrar un 20% esporádico que no va a estar asociado a este cáncer es mucho más agresivo que todos los anteriores que hemos ido revisando, porque se disemina 75% por vía linfática y 50% por vía hemática. Eso significa que da metástasis ganglionar, 71% de casos, y metástasis en el 5, o sea, el N positivo, o sea, son estadios bastante avanzados, ¿no? Mayor, y son rápidamente van a dar diseminación, ¿no?
Y este cáncer va a estar asociado a neoplasia endocrina múltiple. Muchas veces no van solos, sino asociados a otras neoplasias endocrinas, como por ejemplo el MEN2A asociada a hiperparatiroidismo, más cáncer medular, más feocromocytoma, ¿no? El MEN2B también hiperparatiroidismo, cáncer medular y síndrome de Marfan. Bueno, aquí en una característica diferente que podemos encontrar de calcitonina elevada, ¿no? El tratamiento, en este caso sí no tenemos tratamientos alternativos. El único tratamiento es el tratamiento quirúrgico, ¿no? Entonces, el tratamiento quirúrgico tenemos que valorar la resecabilidad, ¿no? No hay otro tratamiento. No hay como los otros que vamos a tener radioterapia, ¿no? O hormonoterapia. No, acá solamente la cirugía. Si es que se puede resecar todavía, ¿no? No hay otra alternativa. Y este es el cáncer anaplásico, lo traigo para que tengan una idea que también es un cáncer muy agresivo. Representa el 5 a 15% más o menos de todo cáncer, ¿no? Son pocos en relación al resto, pero sí, no hay tratamiento, absolutamente nada, ¿no? Todos están en estadio 4, en estadio avanzado. Va a invadir todas las estructuras que ustedes han visto ahí, ¿no? Delante de la tráquea, perdón, detrás de la tráquea, detrás de la tiroides, la tráquea, el esófago, todo. Va diseminado por todos lados, dar metas a distancia, todo, ¿no? Una disminución muy rápida, muy violenta. Y no tenemos ningún tratamiento realmente que va a controlar la enfermedad, y la población es mortal y una supervivencia de 2 a 6 meses máximo, un promedio de 2 meses aproximadamente, ¿no? Entonces no tenemos ningún tratamiento, mayormente es la cirugía es paliativa, por poco tiempo, ¿no? Una traqueostomía, ¿no? Pero no se tiene ningún tratamiento que podamos controlar, ¿no? La metástasis rápidamente por todo lado, invade todas las estructuras, todas las que están próximas, todas. Un resumen de las características del cáncer, ¿no? El papilar más frecuente y su diseminación mayormente linfotrópica, ¿no? 50%. Folicular, diseminación hemática, va a distancia, 20% huesos. Parla también a distancia, metástasis a distancia, mucho más agresivo. El medular asociado a un gen autosómico dominante, ese es muy agresivo, no tiene, la única alternativa de solución estadio 1 y estadio 2 sería cirugía, el resto ya no se puede controlar. Y el anaplásico, el tratamiento mayormente es paliativo, ¿no? Y aquí está un resumen papilar, ¿no? Y tenemos cirugía, tenemos presión de TSH y tenemos radioterapia, ¿no? Y ahí podemos tener papilar, todo esto, hasta el folicular podemos llegar, ¿no? Ya en el medular sí ya no, solamente cirugía, y en el resto ya paliativo, ¿no? Bueno, y vamos a ver un poquito, vamos a hablar de la patología de paratiroides. Estamos hablando de la lesión de las paratiroides, de que posterior a la cirugía puede quedar hipopara, esa es otra cosa, ¿no? Hipopara. Aquí vamos a hablar de la patología de las glandulitas esas, y que como ustedes están viendo, mira, recibe vascularidad de los vasos tiroideos. Entonces uno se le quita la tiroides, queda sin vascularidad y se desfuncionaliza, ¿no? Aquí está la tiroides superior y aquí está la para, ¿no? Y yéndose con toda la vascularización, aquí también la tiroides inferior, ¿no? Y si uno liga, ¿no? Liga los vasos, pues le deja sin irrigación, ¿no? ¿Cuál es la patología de esta granulita? Es esta, ¿no? Mayormente el 85% se debe a que una de las glándulas o dos de las glándulas está hiperproduciendo. Entonces estamos frente a un hiperparatiroidismo primario, que se debe a un adenoma paratiroideo. O la hiperplasia paratiroidea, ¿no? Donde todas las glándulas están aumentadas de volumen, ¿no? Representa solo el 15%, ¿no? También cursa con hiperpara. Y la otra es el cáncer de paratiroides, que también cursa con hiperparatiroides, ¿ya? Pero en cantidades mucho más abundantes. Entonces, la patología de paratiroides mayormente está relacionada al hiperparatiroidismo primario, ¿no? Entonces,
Pero el hiperpara mayormente no diagnosticamos porque aparece un nódulo, sino mayormente diagnosticamos por la expresión que va a producir la paratormona en grandes cantidades, ¿no? ¿Y qué va a producir? Mayormente a veces desmineralización ósea, y un paciente puede venir con fractura patológica, por ejemplo. O de repente vemos un paciente que está formando cálculos en la vesícula, en los riñones, por todas partes va formando cálculos, y entonces hacemos un estudio también retrospectivo, ¿no? O a veces hemos tenido pacientes que han tenido pancreatitis, ¿no? Entonces se le hace un estudio retrospectivo, ¿no? Se mide calcio, ¿no? Y después ya PTH y resulta que están altos, elevados. Y entonces hay que hacer, a ver, ¿dónde está, ¿no? ¿Cuál de las glándulas está comprometida? Entonces, primero, como les decía, estamos sospechando un calcio sérico y PTH sérico, fosfosérico, ¿no? Y de ahí las imágenes, los exámenes de ayuda por imágenes, ¿no? Y la mamografía con sexta mínima y 99 es el colesterol. Es aquí con, por ejemplo, es un ectópico, ¿no? Intratorácico, por ejemplo, ¿no? Una paratiroides, ¿no? ¿Cuál es el tratamiento? Bueno, si es un adenoma es más fácil, ¿no? Porque podríamos hacer una paratiroidectomía subtotal. Eso significa que eliminamos la glándula que está comprometida, ¿no? Toda, completamente la glándula, ¿no? Y si hay dos, se puede eliminar dos, las que están bien se pueden conservar. Pero el problema viene cuando todas las glándulas están crecidas, ¿no? ¿Cómo hacemos, ¿no? Entonces, podríamos hacer una paratiroidectomía casi total, donde se eliminan tres y se queda en la mitad. ¿No? La cuarta se queda en la mitad. O de repente una paratiroidectomía total y una de ellas hay que implantar, ¿no? Una paratiroidectomía más o menos, para tratar de conservar la función de la paratiroides. Ok, ¿alguna pregunta? ¿Ninguna? Claro, doctora. Ok, bueno, vamos a tener unos 3 minutos, no, 2 minutos de descanso para continuar con lo que queda en enfermedades congénitas de la región de cabeza y cuello. Está bien, doctora.
Ok, vamos a continuar entonces con esta tercera clase, que corresponde a lo que es enfermedades congénitas quirúrgicas en cabeza y cuello. Vamos a hacer una revisión de las patologías que podemos encontrar. Habíamos mencionado que en el grupo etario de menor de 40 años ocupa el segundo lugar y los mayores de 40 ocupa el último lugar, ¿no? Entonces, vamos a ver qué patologías congénitas podemos encontrar en la región de cabeza y cuello. Bueno, vamos a revisar toda esta lista uno a uno. Ahora vamos a ver, vamos a empezar con esto. Lista del conducto tirogloso. Bueno, el conducto tirogloso es el conducto por donde atraviesa la tiroides, ¿no?, hasta colocarse en su posición normal. Este conducto debe obliterarse más o menos en la 9ª, 12ª semana intrauterina. Y la verdad no sucede entre la 8ª o la 12ª, y no sucede, queda virtualmente abierta, ¿no? Entonces, en algún momento este conducto se va a llenar de secreción, ¿no? Entonces va a aparecer esto lo que estamos viendo acá, ¿no? Puede aparecer en cualquiera de estos trayectos, ¿no? Pero el de mayor frecuencia, el que aparece es aquí a la altura del hueso hioides, que representa más o menos el 80% de los casos, ¿no? Es más frecuente en la línea media, en la primera década de la vida, hombres y mujeres es similar, ¿no? Debía obliterarse este conducto entre la 8ª y la 12ª semana, no son enteros. Por este conducto pasa la tiroides, entonces vamos a encontrar 60% de restos tiroideos, ¿no? ¿Qué anomalías puede tener el conducto tirogloso? Si la tiroides atraviesa este conducto, y que también se puede quedar, ¿no?, sin llegar a su posición normal, estamos hablando de tiroides ectópica, estamos hablando de repente de un quiste tirogloso, o de repente quedó restos tiroideos y todo tejido que está fuera del lugar tiende a ser neoplasia, ¿no? Entonces, una neoplasia. Cuadro clínico, ¿no? Vamos a ver dentro del cuadro clínico una masa cervical en la línea anterior, y es una de las características inmóvil a la deglución, y si hacemos expulsar la lengua, este nódulo va a ascender, ¿no? Y más bien si le hacemos retruir la lengua, esto va a descender, ¿no? Es una de las características más importantes de esta patología, ¿no? Dentro de los exámenes de ayuda diagnóstica, ecografía, camografía, pero va a estar orientado sobre todo a tiroides, ¿no?, para ver su posición, que esté en posición normal o de repente está en posición ectópica, ¿no? ¿Con qué podemos hacer el diagnóstico diferencial? Con todas las masas que podemos encontrar en el cuello, desde ganglios, desde tiroides ectópica, desde tumores de grasa, quistes sublinguales, quiste dermoide, ¿no?, que es otra enfermedad congénita también, adenoma tiroideo, bueno, con todas las patologías que pueden imaginar, ¿no?, que aumenta un volumen en el cuello, se puede hacer el diagnóstico diferencial. Ya tenemos el diagnóstico, ¿no?, de quiste tirogloso con todos los diagnósticos solicitados. Planteamos el tratamiento. La operación se llama así, Sistron o Sistran, porque se va a eliminar el cuerpo del hioides. Habíamos mencionado que el 80% se va a localizar justo a ese nivel, entonces por ello se recomienda liberar o retirar el cuerpo del hioides, ¿no? Ahí se llama operación de Sistron. Fístulas del conducto tirogloso es la complicación o ¿no?, el secundario al primero. Se puede infectar, ¿no?, y al infectarse se puede ulcerar, entonces podemos drenarlo, ¿no?, como medida de tratamiento, o también drena espontáneamente, ¿no?, como un absceso, ¿no? Pero después de un tiempo, un mes más o menos, esto sigue drenando, pero una secreción mucoide, transparente. Entonces, ¿qué ha pasado? Es un quiste de conducto tirogloso, una fístula de conducto tirogloso, y el tratamiento también es lo mismo, ¿no? Esta es otra patología congénita, mayormente se encuentra en la 2ª, 3ª década de la vida, ¿no?, en la edad media, ¿no?, donde están ustedes, y eso es una de las patologías congénitas mayormente en varones, ¿no?, donde vamos a encontrar un aumento de volumen, una masa delante del esternocleidomastoidea y debajo del ángulo de la mandíbula, ¿no?, ahí, lateral, ¿no? Esto es un quiste branquial. Dentro de la etiopatogenia, bueno, en teoría, ¿no?, por la alteración del segundo arco branquial, ¿no?, y dice que sería una malformación embriológica del aparato branquial que corresponde a la segunda bolsa branquial,
que tiene lugar más o menos en la tercera, cuarta semana de vida embrionaria. Hay otra teoría que dice que procesos de amigdalitis, faringitis, harían que el epitelio descienda por vía linfática, ¿no?, a los ganglios linfáticos, y ahí aumentaría de tamaño y ahí aparecería. Ya, esas de las dos podrían tener sentido. Y hay una tercera teoría que dice que estos quistes tendrían tejido parotídeo, ¿no?, pero hay otros que se han encontrado, ¿no? Dentro de la clasificación, en la clasificación de Bailey del segundo arco branquial, tenemos 1, 2, 3 y 4, ¿no? El tipo 1, superficial, bastante anterior, esto lo podemos ver. El tipo 2, ya adyacente a los grandes vasos. El tipo 3, que va a pasar entre las carótidas. Y el tipo 4, que más bien va a crecer hacia la pared de la faringe, puede obstruir la vía aérea digestiva. Vamos a ir viendo las imágenes. Entonces tenemos un tipo 3, ¿no?, pasando entre carótidas. Dentro del cuadro clínico que estamos viendo es una masa lateral delante del externo, debajo del ángulo de la mandíbula. No se movilizan en una deglución, la piel está normal, crecimiento lento, pero eso sí, si son muy grandes pueden obstruir la vía aerodigestiva, entonces pueden producir dificultad respiratoria y dificultad deglutitoria, ¿no? Disfagia, sensación de cuerpo extraño, rhinolalia, voz embolada, ¿no? Dentro de los exámenes de ayuda diagnóstica, en primer lugar, ecografía, ¿no?, imagen quística, el BAF, ¿no?, nos va a dar cristales de colesterol, ¿no?, patológico, y el definitivo siempre va a ser la anatomía patológica. En cuanto a los exámenes de imagen, nos va a servir la tomografía con contraste, ¿no?, donde vamos a objetivizar una masa hipocaptante con realce periférico, ¿no?, a diferencia de la resonancia magnética, donde vamos a tener una imagen quística hiperintensa en T1. Aquí vamos a tener un tipo 1, ¿no?, bastante superficial, un tipo 2, adyacente a grandes vasos, ¿no?, y un tipo 4. Miren cómo está obstruyendo la vía digestiva, ¿no? Entonces puede ser disfagia, dificultad respiratoria, ¿no? Y en cuanto al diagnóstico diferencial, pues con todos los tumores que puede haber en cuello, pues, ¿no?, desde ganglios, quiste de las glándulas, ¿no?, maxilares, quiste dermoide, tumores vasculares como el paraganglioma, glóbulo carotídeo, linfangioma, quiste de retención. También hay que hacer diagnóstico con hemangiomas, con lipomas, con linfoma, neurinoma. En realidad, todos los tumores que pueden haber en cuello hay que hacer diagnóstico diferencial, ¿no? El tratamiento es exéresis. Bueno, esta es otra patología congénita, son los hemangiomas. Literal proviene del griego, que significa tumor de sangre. Y bueno, consiste en el crecimiento descontrolado de células que forman los vasos sanguíneos, ¿no? A pesar de ser una tumoración benigna, puede ser tan desfigurante, ¿no? ¿no? Son bastante frecuentes en cabeza, cuello, 80% casi de los casos, por eso que lo repasamos en este capítulo, pero puede haber en cualquier parte del cuerpo, ¿no? Y el 30% está presente al nacer, pero muchos de ellos van a aparecer recién al primer mes de vida, ¿no? Más frecuente dicen prematuros, ¿no?, de 1 a 3, ¿no?, en raza blanca, y también en mujeres por el efecto estrogénico, ¿no?, que estimula el número y tamaño de la célula, ¿no? Mayormente encontramos labios, párpados, nariz, orejas, por eso lo revisamos en este capítulo. Para la etiopatogenia, bueno, se ha planteado de que la falta de oxígeno en la placenta durante los primeros meses de gestación podría producir alteraciones en la circulación placentaria, ¿no? Entonces, eso va a producir hipoxia, falta de oxígeno en las células de los vasos sanguíneos, y este sería un estímulo para que proliferen sin control. Hay 3 fases: fase de crecimiento, ¿no?, y que se inicia del primer mes hasta más o menos el primer, segundo mes, hasta el año de vida. Una fase estacionaria, bastante variable, y una fase involutiva, ¿no?, donde se dice
que el hemangioma pierde brillo, el color rojo se vuelve gris, pálido, el tumor se ablanda, se aplana y va perdiendo gradualmente su volumen, puede desaparecer en forma parcial o completa, ¿no? ¿Cuánto tiempo esperamos? Bueno, según algunos estudios dice que el 50% va a involucionar a los 5 años, 70% a los 7 años, 90% a los 9 años, ¿no? Por lo tanto, siempre va a haber un porcentaje de 20 a 30% que no va a involucionar, o si involuciona, lo va a hacer en forma parcial, incompleta, ¿no? Y que ellos necesitan corregir. Para ver también los tipos, ¿no?, de hemangiomas capilares, ¿no?, donde los capilares, vamos a ver proliferación de calibre normal, de capilares de calibre normal, los hemangiomas cavernosos, donde son grandes cavidades dilatadas que hacen sobresaliencia de la piel, los mixtos que van a tener ambas características. Y dentro de la sintomatología vamos a ver los hemangiomas capilares, que son planos, color rojo vinoso, ¿no? Mientras que los cavernosos más bien lo vamos a ver con azul oscuro, que hacen sobresaliencia de la piel, ¿no? Una de las características, sí, de los tumores vasculares es que frente al esfuerzo que puede ser el pujo, los esfuerzos se van a tornar turgentes, ¿no? Entonces, los exámenes de ayuda diagnóstica, como estos son vasculares, bueno, los exámenes también son especiales, ¿no? De ecodoppler, ¿no? Para ver sobre todo flujo, alto flujo, bajo flujo, las fístulas, ¿no? Dentro de la tomografía y angiotema, ¿no?, para detectar de repente una perforación venosa, de linfática, ¿no? Y la resonancia, angioresonancia, para ver la infiltración de tejidos profundos. Complicaciones en la cara, vamos a tener desfiguración, en la visión, ambliopía, ceguera, astigmatismo. En el tracto respiratorio, dificultad respiratoria, disnea, en el tracto respiratorio, gastrointestinal, sangrado. Y bueno, el tratamiento va a depender del tipo, la localización, la edad del paciente y la extensión de la enfermedad. Tenemos un algoritmo más o menos, ¿no?, para el tratamiento, que puede ser en fase proliferativa, en fase inductiva, pero si nosotros vemos, a ver, el láser lo podemos usar casi en todos los momentos, ¿no? El problema del láser es que se usa para componente superficial, y si tenemos componente profundo, ya no nos va a ayudar, ¿no? Otro de los tratamientos que se puede hacer también mayormente, aquí está con rojo, cirugía. Pero la cirugía está considerada un tanto peligrosa, de riesgo, por lo que puede producir sangrados, ¿no? Sangrados abundantes en el intra o el postoperatorio también. ¿Okay? Acá en la primera parte dice que ¿no? Y solamente está relacionado para componente profundo, de repente tejido fibra adiposo que ha quedado, ¿no? Vamos a ver. Doctora, ¿no se escucha?
Ok, entonces, cuanto más pequeño el niño, la conducta es expectante, ¿no? En caso de tratamiento médico, en lesiones rápidamente proliferativas, por ejemplo, se han empleado, perdón, sustancias esclerosantes, también quimioterapia, como por ejemplo los corticoides sistémicos, prednisona, dexametasona, ¿no? O también se puede usar corticoides intralesionales como la triamcinolona, ¿no? Hay cremas también, como el trompetasol, corticoides tópicos. Otro de los medicamentos que podemos usar también es el propanolol. El propanolol es un medicamento que se descubrió en forma accidental en Bordeaux, Francia, en 2008 aproximadamente, donde se estuvo tratando a un niño por hemangioma, ¿no? Hizo una cardiopatía secundaria y por ello se le dio propanolol, ¿no? Lo que se observó es que el hemangioma disminuyó y a partir de ahí se plantea también el tratamiento, ¿no? También se puede usar alfa-dosado para disminuir el tamaño del hemangioma, ¿no? En casos de lesiones planas se puede usar también nieve carbónica. Obviamente que el tratamiento quirúrgico es el recomendado. En componente superficial el láser es de mucha utilidad, pero cuando ya es un componente profundo, la cirugía es indicada, pero está considerada de riesgo o es un tanto peligrosa por el riesgo de sangrado, ¿no? Tanto en intraoperatorio o también en el postoperatorio y lesión de estructuras importantes. ¿En qué casos podemos indicar cirugía? A ver, cuando está cerca a orificios, obstrucción de vía digestiva o la visión o la vía aérea, ¿no? De repente está presentando sangrado recurrente, ulceración, está comprimiendo estructuras como por ejemplo el globo ocular, o de repente ya involucionó y ha quedado una cicatrización inaceptable, ¿no? Entonces también se puede indicar cirugía. Ha quedado un residuo de liposo tumoral, la piel quedó expandida, la extirpación es muy sencilla, entonces también podemos indicar tratamiento quirúrgico. Esta es otra patología congénita, es el linfangioma, ¿no? Es una malformación linfática derivada de una anomalía de crecimiento de evolución normal del sistema linfático. Si bien es cierto, están presentes al nacimiento de 50 a 65%, pero se van a hacer evidentes de 80 a 90% al segundo año de vida, ¿no? Entonces, habíamos mencionado también que los linfangiomas eran la patología congénita que lo podemos ver en los adultos mayores, ¿no? Mayores de 40 años, ¿no? Entonces sí, pero solamente va a ser pues menos, ¿no? Menos del 10%, una mínima cantidad, pero sí es el que vamos a ver en personas adultas. Es más frecuente, dice, en el izquierdo, probablemente porque ahí está el conducto torácico y de repente por ello es que es más frecuente así, en ese nivel, ¿no? El 75% va a aparecer en el cuello, de ahí que lo revisamos en este capítulo, pero el linfangioma puede darse en cualquier parte del cuerpo, en el cine, mediastino, retroperitoneo, pelvis, región inguinal, en cualquier área del cuerpo, ¿no? Hay dos teorías sobre su origen. Una teoría centrífuga, ¿no? Donde dice que el origen es de los vasos linfáticos serían en las venas preexistentes, ¿no? Otra teoría centrífuga donde dice que es independientemente se van formando y después se van a unir a las venas. Lo cierto es que siempre están muy próximas a las grandes venas. Son lesiones quísticas, ¿no? Y de una falla congénita de los vasos linfáticos y siguen produciendo líquido linfático, ¿no? Mayormente lo podemos encontrar en el triángulo posterior, y zoológicamente el revestimiento está constituido por endotelio, ¿no? Son grandes cavidades, puede ser única o múltiple, ¿no? Y continúan produciendo líquido linfático. Lo podemos considerar en tres grupos.
Uno, linfangioma quístico, una sola gran cavidad, cavernoso, varias cavidades, ¿no? Y mixta, que pueden tener ambas. Cuadro clínico, como ustedes han visto, un más aumento de volumen en el cuello, mayormente puede ser en triángulo posterior, el tamaño puede variar. Eso sí, si uno pone la linterna, van a transiluminar a la luz, ¿no? Y en cuanto a la consistencia, es como si fuera un globo lleno de agua, ¿no? Eso sí, si se infectan o hay un trauma, se van a aumentar de volumen rápidamente. No son turgentes a los esfuerzos, se diferencia con los hemangiomas. Y el diagnóstico diferencial, bueno, con todas las masas que podemos encontrar en cuello, ¿no? Desde hemangiomas profundos, quiste branquial, linfohemangioma, ¿no? Quiste de glándulas salivales, hay que hacer el diagnóstico diferencial, ¿no? Dentro de la complicación podemos cubrir la vía aérea, ¿no? Que es la parte más complicada aquí también, ¿no? La vía aérea. Y dentro del exámenes de imagen, ¿no? Que ayuda diagnóstica, la ecografía siempre es básico, aquí sí tomografía con contraste, ¿no? El BAF nos ayuda solo para comprobar que hay líquido linfático. Diagnóstico diferencial con linfohemangioma, quiste de glándulas salivales. Tratamiento. Bueno, el linfangioma, como ustedes han visto, pues es tan aparatoso, puede comprometer todas las estructuras que hay en el cuello, sobre todo el paquete vascular nervioso, ¿no? Entonces, si bien es cierto, la cirugía puede ser, ¿no? de mucha utilidad, sin embargo, la cirugía siempre hay que sopesar, sobre todo por las complicaciones, ¿no? Entonces, vamos a valorar cirugía o escleroterapia, ¿no? Si bien es cierto, son lesiones benignas, pero tiene alto riesgo de complicaciones postoperatorias. Por ello, a veces se puede usar la escleroterapia. Tenemos aquí, por ejemplo, en el quirúrgico puede ser muy laboriosa en tratar de conservar todas las estructuras que hay en el cuello, ¿no? Y aún así no está exenta de riesgo, ¿no? Entonces tenemos complicaciones postoperatorias 30%, bastante alta, ¿no? Mortalidad, sí, hasta 5%, también bastante alta. Secuelas por lesión nerviosa permanente, 30%, bastante alta. Y aún así, con todo esto, podemos tener recidivas de 11,52%, ¿no? Son patologías, a pesar que sea benigna, pero son de mucho riesgo, ¿no? Entonces se plantean alternativas, ¿no? Con sustancias hidrosantes como por ejemplo la K432, ¿no? Que vamos a ver cómo, ¿no? Han hecho, eso es ¿no? Han hecho en otros países, ¿no? Aquí están aplicando la sustancia, y aquí están el efecto que se ha conseguido, ¿no? Sobre todo en maniquístico van muy bien, ¿no? Porque tiene efectos adversos también, ¿no? Hay una serie de indicaciones, una serie de complicaciones también, pero lo que se muestran aquí en efectos muy, muy favorables, ¿no? En cuanto a sustancias hidrosantes. Ok, esta es otra patología congénita, seguramente lo he visto en otro capítulo, vamos a repasar aquí, ¿no? Donde están afectadas el labio, el rebordio alveolar, el paladar óseo, el paladar blando, ¿no? Y pueden ser así completas o de repente incompletas, puede ser solamente fisura labial, solo fisura platina, vamos a ver mejor las imágenes aquí, ¿no? Fisura labial izquierda incompleta, fisura labial y reborde alveolar incompleta izquierda, fisura labial incompleta derecha, fisura labial y reborde alveolar incompleta izquierda, fisura labial incompleta izquierda, fisura y reborde alveolar incompleta derecha, y aquí fisura y reborde alveolar bilateral incompleta. Y acá solamente paladar, fisura paladar blando, ¿no? Y después tenemos, ¿no? Fisura de paladar, ¿no? Paladar blando, porque el paladar duro está bien y el labio también está bien. Y acá fisura de paladar blando, pero incompleta, ¿no? Fisura de paladar blando incompleta que simula una úvula bífida, ¿no? No es eso. Hasta llegar a la fisura labio-palatina, ¿no? Que debería fusionarse la premaxila con los procesos laterales, más o menos a la 9ª, 13ª semana intraútero, y lamentablemente no sucede, y los niños nacen con su fisura labio-palatina, ¿no? Y esto son ya, vamos subiendo ¿no? Compromiso, ¿no? Mayor compromiso, ¿no? Aquí ya tenemos la fisura labio-palatina incompleta izquierda, y acá tenemos la fisura labio-palatina completa izquierda. Y estamos ya bilateral, completa derecha, incompleta izquierda.
Aquí tenemos fisura labio-palatina bilateral asimétrica y fisura labio-palatina bilateral simétrica. Estos son de los más severos y también los que comprometen mayor las funciones, ¿no? Entonces, al hacer la rehabilitación o la recuperación, también va a ser mucho más compleja recuperar las funciones perdidas, ¿no? Entonces, un mal desarrollo del aparato branquial, los procesos laterales deberían fusionarse con la premaxila, más o menos entre la 9ª y 13ª semana de intraútero, y no sucede, pues, sino con su fisura labio-palatina. Dentro de los factores de riesgo tenemos factores genéticos y factores ambientales. Factores genéticos, en 30% de los casos, van a tener antecedentes familiares de fisura, de algún tipo de fisura labio-palatina, ¿no? Mientras que vamos a tener 70% de factores ambientales. Vamos a ver cuáles son esos factores ambientales. A ver. Nutricionales, ¿no? Déficit de ácido fólico 3 a 4 meses antes de la gestación y durante toda la gestación, obviamente, ¿no? Uso de sustancias tóxicas como la talidomida. Antiguamente se usaba para los vómitos, hoy ya no se usa. Algunos tratamientos endocrinos, procesos infecciosos en el primer trimestre como la rubiola, ¿no? Anteriormente se veía esto, hoy creo que ya no tanto, porque creo que ya todos están vacunados, ¿no? Trastornos psíquicos, edad de la concepción, extremos, ¿no? Muy leñosos, o de repente alteraciones cromosomales de otro tipo como Cruzó, Fabry, Stangler. ¿Cuáles son las complicaciones de la fisura labio-palatina? Pues produce varias complicaciones funcionales, ¿no? Si son pequeños, por ejemplo, puede producir regurgitación láctea y pasaje a las vías aéreas, ¿no? Si uno ve, hay una dismorfia facial evidente, ya es más grande, defectos en la formación, rinolalia, y bueno, si es completa, la parte de la alimentación va a pasar a la vía aérea, va a contaminar la zona, entonces va a tener la tendencia a amigdalitis, otitis, faringitis, ¿no? Al no tener la correlación de la alveolo, vamos a tener una malposición dental, y los dientes también no son tan fuertes como de las personas que no tienen fisura labio-palatina, ¿no? Entonces, de inicio va a tener dificultades en la amamentación, infecciones del oído, puede llegar a la pérdida auditiva, retrasos en el habla y el lenguaje, problemas dentales, ¿no? Y entonces va a ser afectado 4 funciones importantes, ¿no? La función estética, la función respiratoria, masticatoria, deglutoria, una fonatoria. Entonces, cuando hacemos la rehabilitación o el tratamiento, la idea es recuperar todas estas funciones, tratar de recuperar en lo posible, ¿no? Entonces, para ello tenemos tratamientos multidisciplinarios, y dentro de ellos son quirúrgico, ortodóntico, logopédico, ¿no? La genética también para determinar si de repente hay un gen, psiquiatría, sobre todo para los padres. Terapia del lenguaje que trata desde el inicio, ¿no? Estamos haciendo estimulación proprioceptiva temprana, ortopedia de recién nacido, de maxilar, cirugía plástica para cirugía de labio, ¿no? Maxilofacial para cirugía de paladar, otorrino que tiene que estar controlando constantemente, como habíamos visto, ¿no? El oído, ¿no? Para ver si hay algún tipo de infección o algún tipo de tratamiento adicional, ¿no? Bueno, de inicio, al nacimiento, a veces lo primero que puede tener problemas el niño es alimentarse, ¿no? Entonces, recomendamos estas tetinas ortopédicas que son anchas, que van a producir una oclusión ahí de la fisura, para que pueda producir una presión negativa y pueda absorber la leche, ¿no? Si no, también se puede ayudar con un oclusor artificial, ¿no? Que es un oclusor ortopédico, que se le está tomando el modelo, que es el modelo, y aquí ya está terminado, el oclusor palatino, aquí está terminado ya, ¿está? Y acá ya lo está usando, ¿no? Entonces, aquí, por ejemplo, al momento de alimentarse, puede tranquilamente hacer una, separar tranquilamente la cavidad oral de la cavidad nasal, ¿no? Entonces ya los alimentos no se están pasando a la vía aérea. Aquí también el niño está usando ya su palatino. Y la queiloplastia se llama la cirugía del labio, ¿no? Que está recomendada más o menos a los 3 meses de edad, ¿no? Y la técnica de la edad es la que mejor resulta. Una cirugía de labio, queiloplastia.
Después tenemos estafilografia, ¿no? Pues el tratamiento del paladar blando. Es conjuntamente con el paladar duro, entonces curan estafilografia, que lo recomendable más o menos es a los 18 meses, o sea, 1 año y medio aproximadamente, ¿no? Tratando de cerrar, ¿no? Ahí está. ¿No? La fístula. Y hay tratamientos posteriores porque esos niños pues tienen que seguir su tratamiento, ¿no? Hasta terminar el crecimiento, ¿no? Hay tratamientos adicionales que hay que posponerlo hasta cuando ha terminado su crecimiento normal, ¿no? Y la idea es pues conseguir al final una apariencia y habla normal. Con la nariz, ¿no? Se puede posponer hasta que ha terminado el crecimiento. Esta es otra patología congénita, ¿no? Es una tortícula miógena congénita, un acortamiento del músculo esternocleidomastoideo. Acá tienen una imagen, ¿no? De un personaje de la historia universal de Alejandro Magno. Ustedes saben que hoy ustedes tienen el celular y pueden tomar fotos así, ¿no? Diestra y siniestra, pues antes no había, ¿no? Entonces la representación de los personajes y todo eran bajo esta representación, ¿no? Entonces se dice que este personaje de la historia universal siempre habría estado en esa posición, de ahí por eso que lo han representado así, ¿no? Y se dice que podría haber tenido tortícolis miofílicos, ¿no? Que es una deformidad del cuello, ¿no? Se va a manifestar, puede ser al nacimiento o durante los 2 primeros meses de vida, ¿no? Que se va a ver un acortamiento del esternocleidomastoideo y va a limitar el movimiento del cuello, ¿no? Dentro de la etiología existen diferentes teorías. Uno dice que por la posición fetal del feto ya, ¿no? Y la pared del útero produce hipoxia, isquemia y regeneración de tejido, ¿no? Fibrosa. Otros dicen que no, el músculo tendría ya una alteración vascular y no va a producir un sangrado, y regeneración, fibrosis y bueno, y otra teoría que dice que podría ser también al momento del nacimiento, tal vez un trauma, un sangrado, fibrosis, regeneración. Entonces, la primera es de muy alta incidencia, ¿no? Donde se ve en niñitos que pueden tener tortícolis miógena congénita. Lo cierto es que va a disminuir el movimiento de un lado del cuello y va a estar rotado al lado contralateral, un mentón contralateral. Y de los recién nacidos, lo que podemos ver es una masa, ¿no? Entonces, mayormente a veces nos consultan porque tienen un tumor en el cuello, ¿no? Lo que pasa es que es una masa que estamos más en el tercio medio del esternocleidomastoideo, pero progresivamente esta masa va a desaparecer, ¿no? Y va a ser reemplazada por tejido fibroso y acortamiento. Mayormente dice que está en el lado derecho, probablemente porque así es la posición fetal, ¿no? Tal vez pueda ser, pero va a haber una limitación al movimiento del cuerpo, ¿no? Dentro de los exámenes de ayuda diagnóstica, la ecografía, ¿no? Que se ve como que es una masa, hay que ver si hay flujo, si no hay flujo, es del músculo, no es del músculo, ¿no? En casos ya más grandecitos, podemos decir si la columna cervical ya ha sido afectada, está alterada, ¿no? Y la resonancia magnética nos puede obtener la imagen de tejido, pero no sintamos, ¿no? Mayormente al nacimiento, niños pequeños, con ecografía nada más, ¿no? Y después ya según van creciendo necesitamos otros. ¿Cuál es el tratamiento? Bueno, si se ha diagnosticado precozmente en el primer año de vida, tranquilamente se puede corregir con fisioterapia. El 90% va a conseguir corrección, ¿no? ¿Qué es fisioterapia? Ejercicios de estiramiento, rotación, que se le enseña a la mamá para que lo pueda hacer en la casa. También puede ser tratamiento postural, colocar al niño en posición opuesta al patrón adquirido, ¿no? La cuna cerca de una ventana, estímulos sensoriales, ¿no? El 90% va a revertir, ¿no? Va a haber un 10% en la que va a necesitar tratamiento quirúrgico, y de ellos le podemos plantear una cetoplastía o una miotomía. Vamos a ver, esta es la miotomía, donde se está haciendo las incisiones, se está haciendo la incisión en las inserciones del músculo esternocleidomastoideo. Pero obviamente esos pacientes son ya adultos, ¿no? Entonces probablemente ya en la columna tenga una mala
alineación, y eso va a ser bien difícil revertir. Por eso que la idea es el tratamiento al año de edad, si es que no ha revertido el tratamiento, ¿no? Antes es un paciente de 5 añitos o menos tal vez, entonces ya tiene que usar collarín, ¿no? Como reeducacional. Ok, esta es otra patología congénita, ¿no? Son quistes dermoides o epidermoides. En realidad puede aparecer en cualquier ángulo de la órbita, fontanela, piso de boca, ¿no? El cuero cabelludo, ¿no? Pero algunos aparecen justo aquí, justo aquí, ¿no? Entonces, cuando aparecen justo ahí, se les ha dado ese nombre, ¿no? Quistes colapsigen, que pueden ser quistes dermoides o epidermoides. Son teratomas quísticos derivados de epitelio germinal embrionario, ¿no? Y pueden estar en ángulos de la órbita, ¿no? Ahora, este paciente es pues adulta, ¿no? Como no molesta, mayormente no molesta, o sea, no duele ni nada por el estilo, ¿no? Ese paciente probablemente ha acudido por cuestiones estéticas, ¿no? Pero pueden aparecer en cualquier parte, ¿no? En fontanela, oreja, sopa de la boca, ¿no? Entonces, pero cuando aparecen justo aquí, ¿no? En el tercer extremo de la ceja, se le ha dado ese nombre. ¿Cuál es el problema de estos quistes? Bueno, pueden horadar la tabla externa, la tabla interna y estar en contacto con las meninges y con el globo ocular, ¿no? Por eso la recomendación de operar al año de edad, ¿no? Más o menos aproximadamente, ¿no? Y porque si son mayores pueden quedar unas depresiones antiestéticas. El tamaño puede variar, puede ser de 1 a 2 centímetros, pueden ser blandos, pastosos, elásticos, fluctuantes, ¿no? La piel está recubierta de piel normal y en algunos casos pueden ser subperiósticos. Ya hay que tener bastante cuidado porque para retirarlos, para extirpar, hay que abrir el periósteo y para sacar completamente el tratamiento recomendamos al año de edad y se deshace. Esta es otra patología congénita, ¿no? Una anquiloglosia. El frenillo lingual que se ha fibrosado, atrapando la lengua, dificultando el movimiento, ¿no? Puede atrapar, puede fibrosar también, atrapar el genio gloso, dificultando el movimiento, limitando la pronunciación de ciertas consonantes. Dentro de la clasificación podemos tener simple o compuesta. Simple, solamente mucosa, compuesta ya cuando está comprometido el músculo también, o también parcial hasta la mitad de la lengua, o total cuando toda la lengua está atrapada. Y esta es otra clasificación basada en longitud libre de lengua, aunque de repente es más utilizable porque lo puedo medir, ¿no? Entonces, una normal, la longitud libre de lengua debe ser de 16 milímetros. Menor a esto, ya estamos hablando de anquiloglosia, que puede ser leve, de 12 a 16 milímetros, moderada, de 8 a 11 milímetros, y severa, de 3 a 7 milímetros. Pero tenemos la anquiloglosia completa, cuando ya es menor que 3 milímetros. Vamos a ver. Acá 3 milímetros completa, acá está completa, ¿no? Severa, aquí severa. Completa, severa. No, ¿y cuál es la importancia clínica? Bueno, pueden alterar, ¿no? Ocasionar alteraciones en la succión, la devolución, sobre todo los niños recién nacidos, que pueden afectar la amamantación. Entonces, cuando afecta, está indicada la cirugía de inmediato, ¿no? Pero ya en niños más grandes lo que va a afectar es el habla, ¿no? Algunas consonantes, lo que más conocemos es la R, pero no solamente la R, la T, la D, la L, la N también pueden estar afectadas. Dificultad en la limpieza de la cavidad oral, y otros dicen que puede estar estimulando el crecimiento de la mandíbula, la mordida abierta, ¿no? Entonces indicamos el tratamiento en los lactantes. Cuando hay dificultad en la amamantación, se indica la cirugía. Hay incapacidad de sacar la lengua, hay hendidura en forma de V, hay adhesión excesiva al piso de boca, entonces indicamos. Cuando interfiere con la autoclisis, un movimiento de la lengua, ¿no? Completamente atrapada. No, pero en niños mayores, por ejemplo, indica cuando hay fonación deficiente, diastema, separación de los dientes, alteración. ¿Qué se puede hacer?
Puede ser frenulectomía simple, puede ser miotomía cuando está convertido en músculo, mioplastia de fenuloso, o cetoplastía de alargue, ¿no? Mayormente a veces cuando está convertido en músculo, miotomía y mioplastia de músculo. Esto es solo para que tengan en cuenta que puede haber también fisura en la vía superior y puede haber diafragmas. Mayormente sí se operan a partir de los 9 años, ¿ya? O sea, no es para niños pequeños, solo para que tengan en cuenta. Aquí otras patologías, ¿no? Esta es otra patología congénita también bastante común, pero pocamente identificados, porque de repente no trae mayor problema, ¿no? Nosotros hemos tenido pacientes adultos mayores, ancianos, y como conocemos la zona, nosotros evaluamos, ¿no? Y esto, sí, eso lo tengo, toda mi familia lo tiene, no que le pasó nada, no, sí, ¿no? Pero cuando ya va dando problemas, entonces ahí estamos indicados a la cirugía. Mayormente a veces cuando no da problemas pasa desapercibido. Que es una malformación del aparato branquial, un orificio, un conducto que puede semejar un segundo conducto auditivo, ¿no? Puede ser bilateral, mayormente en las niñas, pero ¿qué es lo que puede producir esto? ¿No? Se puede infectar. Entonces, cuando ya se infecta, la indicación sí es ya la cirugía, ya la cura quirúrgica de la mano. Puede llegar hasta eso, ¿no? De acerarse, ¿no? Por producir un absceso. Entonces hay que drenarlo antes de hacer un tratamiento quirúrgico de cura quirúrgica de la malformación. Pues es más frecuente en mujeres, puede ser bilateral, ¿no? Entonces el tratamiento, si ya está el caso infectado, hay que tratar la infección, ¿no? Y después, cuando ya se ha tratado toda la infección, todo, ahí se plantea el tratamiento. Esta es otra patología congénita, ¿no? Es una exacerbación de piel y tejido cartilaginoso, que semejan unas pequeñas orejitas o parecen unos lunares de carne, ¿no? Poliotía o apéndice preauricular. Esta patología no trae mayor problema, ¿no? Mayormente lo hacemos por cuestiones estéticas. Las mamás a veces los traen antes del inicio escolar, o ya a veces adultos vienen para pues, cuestiones estéticas, ¿no? Mayormente no traen ningún problema, ¿no? Y acá tenemos el seno branquial, ¿no? Que son restos abiertos hacia el exterior, movimiento, ¿no? Mayormente el tratamiento se hace con mosqueros estéticos o de repente para evitar infección. Tenemos las pistas branquiales donde van segregando esa secreción mucoide permanente, restos bacterianos, y así una infinidad de patologías de malformaciones congénitas, ¿no? Del aparato branquial, que a veces pueden traer problemas y recién vienen a la consulta, o de repente no van a traer mayores problemas y en algún momento de la edad adulta se van a acercar tal vez por cuestiones estéticas, pero que son productos de las malformaciones del aparato branquial, ¿no? Aquí tenemos un calendario, más o menos, un resumen de la recomendación. Anquiloglosia, bueno, si tiene alteraciones a la alimentación de inicio al nacimiento, ¿no? Si no, de unos 6 meses o al inicio escolar también. El frenillo labial sí, a partir de los 9 años. Apéndice preauricular es estético, puede diferirse tranquilamente. Quiste de cola de ceja, conveniente al año. Quiste tirogloso, el diagnóstico. Resto branquial, menos de 1 año. Quiste branquial al diagnóstico. Fístula branquial de 1 a 2 años, ¿no? Y la torticología congénita a partir del año de edad si no ha cedido a fisión. Ok, no sé si tienen alguna pregunta. Espero que se tomen su tiempo para leer con paciencia. Hay muchas patologías, pero bueno, eso es lo que nos ha tocado hoy. ¿Alguna pregunta? ¿Ninguna? Creo que no, doctora. Ok, bueno, entonces si no hay ninguna pregunta, vamos a terminar la clase de hoy. Gracias a todos. Muchas gracias, doctora. Gracias.